Nos vamos a encontrar con una amiga, con una compañera, con una periodista, escritora, etcétera, 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 pero también una intelectual. Cintia Ottaviano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rusia te saluda, ¿cómo andás? No, pero hoy me una intelectual, dijiste, te saludo igual, ¿cómo estás? Un intelectual. ¿No sos intelectual? Soy una compañera, me gusta la compañera. Había un Compañera escritor, sí que vos le decías intelectual y se ofendía, que era Galeano. Claro. No, yo intelectual. Cintia, a ver, los más encumbrados referentes de la comunicación iberoamericana eligieron por unanimidad a la doctora en comunicación, Cintia Ottaviano, como presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias, la OID. En principio, felicitaciones y segundo, contale a la gente de qué se trata esta historia. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. La OID, esta organización que nació en un congreso en la Argentina cuando era defensora del público, reúne a defensores y defensoras de audiencias de nuestra América Latina. ¿Te acordás? La figura de la defensora del público aquí en la Argentina, que nace de la ley de medios, la que popularmente llamamos como ley de medios, tiene un correlato en otras figuras de nuestra América Latina, como por ejemplo la defensora del televidente en Colombia, o las defensoras o defensores de audiencias en México, o las ouvidorías en Brasil. Esta es una figura que en la década del 90 se expandió en América Latina justamente de la mano de las profundizaciones de las constituciones o de las reformas constitucionales o de las nuevas constituciones buscando democratizar. Cuando nace esa figura del defensor del pueblo, ¿te acordás? La defensora o el defensor del pueblo. Se piensa en una figura también que sea más específica, que conozca de medios de comunicación, que conozca de la labor, de la cocina, de cómo se hace la comunicación, de cómo se construye y cómo también se puede contribuir a tener mayores niveles de participación y vivenciar este derecho humano a la comunicación. En ese sentido, entonces, se crean estas defensorías para que quienes nos están escuchando ahora puedan presentar reclamos cuando se vulnera su derecho humano a la comunicación, por violencias, altos niveles de violencias, por sexualizaciones, porque no tenemos pluralidad y diversidad, porque no encontramos representaciones de la interculturalidad, por ejemplo, de nuestra Argentina, porque hay racismo, porque hay discriminación. Hay muchos motivos por los que se vulnera este derecho humano a la comunicación. Entonces nuestra labor en esta organización OID es justamente promover buenas prácticas, es poder rechazar cuando se vulneran estos derechos, como cuando, por ejemplo, aquí en la Argentina se quiere cerrar la agencia TELAM, o se quiere cerrar o privatizar o intervenir la radio y la televisión pública. Nuestra labor también es poder compartir conocimiento. Bueno, ¿cómo resolvieron tal caso en la televisión colombiana? ¿Cómo lo resolvieron en la radio de México? Porque los casos son muy parecidos, porque los niveles, por ejemplo, de falta de accesibilidad de las personas con discapacidad en la televisión es muy alta, las excusas que ponen quienes tienen las licencias de televisión son muy parecidas, que no es estético, que no hay recursos, que no hay plata, que no hay quien sepa hacer ese trabajo, que a mí que me importa si son poquitos. Entonces nos hemos dado cuenta que teníamos problemas comunes y que podíamos encontrar soluciones comunes y que podíamos tener una espalda un poco mayor si es que nos acompañamos como hacemos, si nos solidarizamos, si tenemos presencia muchas veces en organismos multilaterales, si podemos contribuir con una nueva mirada, por ejemplo, a lo que está pasando ahora en las redes. Vos te encontrás, venimos de vivir el 8M, este lunes, 11 de marzo, fue el Día de Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación, aquí en la Argentina, un día de lucha nacional, y hicimos una actividad vinculada justamente con las violencias contra las mujeres en las redes sociales, en el ámbito de la virtualidad. Y vos sabés que eso es un tema muy grave, porque la violencia en línea, ya está probado, esa violencia que se ejerce en las redes sociales, por ejemplo, traspasa la virtualidad. Tiene consecuencias que son muy concretas, que son visibles en la vida cotidiana de las mujeres en este caso. Voz pública, periodistas, comunicadoras, las que defienden derechos humanos son un objetivo particular. Y con este gobierno más. Bueno, Lali Expósito lo vivió en la virtualidad, pero luego en carne propia, porque cuando la máxima autoridad política de un país como Javier Milei agrede a las mujeres por el hecho de ser mujeres o por lo que representan o por sus ideas,
bueno, ¿qué queda para el resto, no? Seguro, pero yo estaba pensando que el poder quiso nunca legislarlo todo lo que sea cibernético, porque nunca se legisló y no veo que tengan intención alguna. Y por ejemplo, lo último que tenés es la gran interna que hay entre presidente y vice, gracias a los troles que trabajan para el presidente, y que tiene que ver con la cibernética, donde al no legislar todo vale. Y nadie se salva. No, me parece que es el mejor ejemplo el que estás dando, porque justamente dos personas que llegaron a ocupar los espacios de las máximas autoridades políticas de un país, utilizar estos ejércitos de trolls para atacarse en el ámbito virtual, después tiene consecuencias, como decíamos, en la vida cotidiana. Tengo o no esa mujer perspectiva de género. Acá hay un tema muy grave que tiene que ver justamente y que nos permite preguntarnos, ¿Javier Milei hubiera llegado a la presidencia sin la existencia de la pandemia y esa construcción comunicacional de la comunicación concentrada y de las redes sociales, de que el gobierno, en vez de estar cuidándonos, porque por ejemplo tenía políticas de resguardo y promovió la vacunación, nos estaba quitando la libertad y apareció allí una forma de enunciar la libertad que en realidad era todo lo contrario, porque en ese momento andar reuniéndonos provocaba mayores contagios y hay evidencia científica de eso. Entonces no era libertad, era una prisión. Sin embargo, lo decían al revés. Javier Milei hubiera llegado a la presidencia de la nación sin esa comunicación concentrada, que además tenía intereses y tiene intereses en el sector de la salud, porque uno de los principales accionistas del Grupo América está vinculado con la salud y lo hemos denunciado en el marco de la pandemia, y entonces allí trastocando el principio que tiene que haber de generar información por relevancia social y no por interés económico. Hubiera llegado Javier Milei a esa presidencia si no fuera entonces por estos ejércitos de troll, y porque detrás de ellos lo que hay son usinas de ultraderecha globalizadas que justamente lo que buscan es generar discordia, polarizaciones, transmitir rápidamente discursos de odios, el todos contra todos, para que emerjan figuras como las de Javier Milei, porque no solo detrás de él está la Fundación Atlas, la Fundación Libertad, lo que hay detrás de eso son personas que tienen vocación de manejar el mundo y que ven en la Argentina ya no ese patio trasero, sino un Edén. Somos un paraíso, tenemos los recursos naturales que buscan, ya lo han dicho, ya ni siquiera encubren el objetivo. ¿Vos te acordás en otras épocas lo que costaba elucubrar cuál era el verdadero objetivo que se tenía sobre América Latina, por ejemplo, de los Estados Unidos? Hoy te lo dicen abiertamente. En la década del 80 se nombraba a la Argentina como ese lugar, era el término. Sí, para hablar. Claro, ese lugar, ¿no es cierto? Claro, había como tenías que elucubrar. Ahora te lo dicen abiertamente. Tienen el litio, tienen el agua, le interesa a las autoridades de Estados Unidos, pero ¿sabés qué? Le interesa a BlackRock también. Hay que poner nombre y apellido, porque no hay manera que esa nube etérea, por ejemplo, la nube, ¿dónde tenés las cosas en la nube? Suena etéreo, suena celestial. No, la nube está acá en la Tierra. Y para que exista la nube necesita agua y se necesita litio para poder hacer que todos esos datos vayan y vengan por todos lados, y por el telefonito principalmente. Entonces, esos recursos naturales, la Argentina está posicionada en la cumbre de los países del mundo. Recursos como el agua, recursos como el litio. Y las tierras, porque estaba escuchando el otro día a un descendiente de Kennedy haciendo la denuncia contra BlackRock y los intereses en la guerra de Ucrania-Rusia, y como una de las primeras cosas que hicieron fue que Ucrania pusiera a la venta el 30% de su territorio para la siembra, y que las empresas que lo compraron son manejadas por BlackRock. Entonces, cuando vos ves el DNU-70 y el debate que hoy tenemos en la Argentina, tiene que ver también con eso, porque ese famoso DNU-70, que debe ser rechazado por ambas cámaras, debe ser rechazado por quienes defendemos los derechos humanos y la soberanía nacional, justamente pone la posibilidad de comprar a cualquier persona de este mundo el territorio que quiera de la Argentina, incluso el de fronteras. Entonces ahí va radicando, esos son como los capítulos del DNU-70 que tienen nombre y apellido, ¿viste? Así como tiran por tierra la ley de Cristina Fernández de Kirchner, excelente, para regular la pasta celulosa, la producción, circulación y demás. Bueno,
eso parece que también nos olvidáramos, con lo que se luchó, con lo que costaba acceder al papel. En tiempo argentino, cuando lo fundamos, y vos sabés muy bien, no podíamos acceder a igualdad de condiciones como le pasó a todos los diarios que no fueran Clarín, La Nación y La Razón en este país. Hoy, el DNU 70 hasta en ese detalle. Hoy el papel está más encarecido, hay menos diarios, siempre se lo sigue manejando Clarín, y hoy, por ejemplo, mandar a hacer un libro sale el doble del año pasado en dólares. Misión imposible. Sí, el libro hoy es un objeto de resistencia. ¿Sabes por qué, Gabriel? Porque no transcurren los algoritmos mientras lo estás leyendo. Claro. Es un vínculo tuyo con el papel que está ahí y luego verás con quién más lo compartís, pero no sos un laboratorio, no sos un conejito de Indias con este laboratorio a escala humana, mundial que somos, que cada huella digital que dejamos dicho, no solo lo que consumimos, lo que compramos, ¿no? Sino nuestros sentimientos, nuestras rutas, todo, absolutamente todo. Así que hoy prestemos atención también a eso. Leer un libro es un acto de resistencia. Sí. Yo los escribo, novelas por ahora, claro, pero bueno. Así que, ¿qué te iba a decir? A ver, dentro de la Defensoría de Audiencias, uno pensando en voz alta, digo yo, hay audiencias argentinas que están hoy castigadas por el gobierno de Milei, hay menos medios, hay menos recursos para los medios, menos libertad de expresión, muy parecido a lo de Macri, si querés, y en medio de un bombardeo sin precedentes. ¿Cómo podés describir la audiencia? Bueno, las audiencias justamente son las personas que a través de los medios de comunicación y del ecosistema ampliado, radio, televisión, gráfica, redes sociales, internet, incluso los servicios de mensajería, que ya son un poco más que eso, como WhatsApp, disfrutan, vivencian el derecho humano a la comunicación, acceden a información que le permite tomar decisiones, deberían por eso poder acceder a información que fuera plural y diversa para tomar buenas decisiones, porque en las democracias no se vota cada 2 años nada más, todos los días se está tomando decisiones. Entonces las audiencias son aquellas que pueden elegir, no las que no me queda otra. Yo hoy, si miro televisión, no puedo elegir. Los formatos parecen ser únicos, las violencias discursivas, la única manera de comunicarse. Ahí están cercenando mi derecho humano a la comunicación. Las audiencias son entonces las que tienen que poder reclamar, como el 8M pasado, cuando con los carteles reclamaban la falta de cobertura. ¿Dónde viste vos la cobertura del 8M del otro día? Esa movilización extraordinaria que decía, basta de hambre, hambre de basta. Mirá qué frase potente. Yo lo vi en la televisión española y en la televisión alemana. Yo lo vi. ¿Vos me preguntaste dónde lo vi? Bueno, ahí. Me río por la desgracia que significa que no se haya podido hacer la cobertura como históricamente se hizo en la televisión y en la radio pública, o que los medios no hayan tenido. Yo he visto una mínima cobertura en Viacom, que es Telefe, que es de los Estados Unidos, canal de televisión abierta de los Estados Unidos aquí en Argentina, cosa que ni Menem había logrado. Igual Telefe es de la Paramount, está en venta ahora. Bueno, verán que ponen en venta y que ponen no, la comunicación no es un negocio, no se puede estar comprando y vendiendo como si fueran caramelos. Es más, y te digo quién puede ser el principal comprador, de apellido González, que fue dueño de Canal 9 en una época. Mira, el punto acá es que justamente Javier Milei le llama libertad, sí, a que no nos enteremos ni siquiera quiénes son los que están detrás de los medios, cuáles son los intereses que tienen, qué otros sectores representan del campo de la economía, por ejemplo, y eso vulnera nuestro derecho humano a la comunicación, porque yo cómo voy a interpretar que tal información es sesgada o no lo es en función de los intereses que tiene, por ejemplo, el dueño de los medios, claro, o el código de ética o del equipo de profesionales. Así que las audiencias son el sostén de las democracias. Lo que pasa es que tienen que ejercer sus derechos y para ejercerlos los tienen que conocer. Ahí está el rol de la Biblia, el rol de la Defensoría del Público, de las audiencias, el rol de las universidades, pero también de las escuelas, el rol de los medios de comunicación y el rol en definitiva de ese boca a boca que va diciendo, no, che, pará, ¿por qué no pudimos ver la cobertura del 8M? Presentamos un reclamo ahí en el Observatorio del Código de Ética de la Televisión Pública. ¿Por qué hubo una transmisión del 8M, pero no mostraban ninguno de los carteles contra el gobierno de Milei? Eso es un acto de censura. ¿Seguro? ¿O por qué
Milei el 1 de marzo fue al Congreso de la Nación Argentina, solo mostraban a los que lo aplaudían. Nos enteramos al otro día del diputado que se puso de espaldas porque llamaba Milei delincuentes a todos los diputados, senadores y senadores. Entonces, hay actos de censura, están transcurriendo en la Argentina y sin embargo parece que o nadie se da por enterado o no existe la suficiente amplificación de esas denuncias para que todas las personas estemos al tanto de lo que está pasando y podamos tomar decisiones en función de eso. Vos fíjate, hasta lo mínimo, que es una noticia mala como es la inundación, se sesga la televisión argentina. Todos los canales que tenían la pauta de Jorge Macri, Capital Federal, decían que Avellaneda se inundó, que es cierto, que Lanús se inundó, que es cierto, pero nunca dijeron que Barracas se inundó y que Lugano se inundó. Eso es un claro retroceso porque a mí me tocó también atravesar una inundación cuando era defensora y pasaba lo mismo. Había quien contaba que se había inundado La Plata, pero no contaba que se había inundado la ciudad de Buenos Aires, y había quien contaba que se había inundado la ciudad de Buenos Aires y no se había inundado la ciudad de La Plata. Entonces, los grados de vulneración y de daño son estos que estamos conversando, porque lo que debería hacer el periodismo es no solo dar cuenta de las inundaciones, sino reclamar a los responsables del ámbito nacional, municipal, provincial, quienes tengan la responsabilidad de las obras que no se hicieron, reclamar por la falta de capacitación justamente en mecanismos que tienen que ver con la defensa del ambiente, desde en qué horarios tirar la basura, dónde tirarla, cómo no, en definitiva, generar tanta basura que después tapa las bocas de tormenta. En fin, son muchísimas las cosas que deberían transcurrir en los medios de comunicación para que vos sepas por qué se produce esa inundación, quiénes son los responsables de que se sigan produciendo inundaciones que son históricas, y si querés el tema más amplio ya que tiene que ver con el ambiente y el cambio climático, que en la Argentina, vaya caramba, hasta el propio presidente lo niega. ¿Y por qué lo niega? Porque detrás de él están megacorporaciones multinacionales que también tienen que negar el cambio climático porque son las responsables de producirlo. La última, la organización del cual sos titular, ¿tiene sede en Argentina, en Buenos Aires o en dónde? Nuestra organización, la radicación es en la Argentina en cuanto se constituyó aquí, y de todas maneras no es que tenga una sede física. Se pueden comunicar con nosotros a través de internet, por ejemplo, pones OID audiencias y ahí tenemos nuestro sitio, nuestras formas de contacto, y todo el tiempo vamos haciendo actividades que te las voy a pasar para que le puedas contar a la audiencia. Son virtuales. Venimos de hacer un encuentro, por ejemplo, con colegas de Bolivia, de Colombia, de México, de Chile, de Argentina, para dar cuenta de estas violaciones a las mujeres en cuanto a los distintos derechos que tienen, entre ellos la violencia mediática y simbólica. Y esperamos, por ejemplo, estar en Chile este 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Expresión, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, participando también de actividades, y ojalá podamos volver a hacer un congreso, y ojalá que haya entre las audiencias personas que hayan participado en otros años para seguir generando esta conciencia, ¿no? Nadie reclama un derecho que no conoce, y pareciera que cuando no tenés ni para comer, el derecho humano a la comunicación pasa a un plano secundario, y sin embargo es constitutivo, porque si vos no tenés información, tampoco podés tomar ninguna decisión que revierta esa situación, por ejemplo, en la que estás. Cintia Ottaviano, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. Muchísimas gracias a ustedes, y ya vamos a hacer circular este encuentro ahí en la OID para que se reproduzca en toda nuestra querida América Latina. Cuando quieras, mandame toda la información que quieras. Gran abrazo, gracias. Seguimos en Comunas.